Bienvenidos a un nuevo vídeo del Despertar Oculto. Hoy te traigo una historia que, si es cierta, cambiaría todo lo que crees saber sobre el tiempo, el espacio y los límites de la ciencia humana. Imagina esto: un barco de guerra estadounidense, en plena Segunda Guerra Mundial, rodeado de una luz verdosa, empieza a vibrar, y ante la mirada atónita de los presentes, desaparece. Ni rastro, ni en el radar, ni en el puerto, ni en el mar. Minutos después, reaparece, pero algo en él ya no es igual. Los testigos juran que vieron lo imposible. El gobierno lo niega todo. Y desde entonces, el nombre de ese experimento ha quedado grabado en la historia del misterio: el experimento Filadelfia. Durante años se ha dicho que fue un intento de volver invisible al destructor USS Eldridge, usando campos electromagnéticos tan poderosos que habrían alterado el tejido mismo del espacio-tiempo. Pero otros aseguran que se trató solo de un rumor, un malentendido técnico que se salió de control. Esta noche, tú y yo vamos a revisar cada detalle, cada testimonio, cada teoría, para intentar responder una sola pregunta: ¿jugó realmente el gobierno con las leyes del universo, o todo fue una ilusión nacida del miedo del secreto militar? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mito, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la ciencia cruza la línea de lo permitido. Para entender cómo pudo nacer algo como el experimento Filadelfia, hay que situarse en un momento oscuro de la historia. El año 1943. El mundo arde. En el Atlántico, los submarinos alemanes hunden barcos aliados cada semana, y la tecnología militar avanza más rápido que nunca. Estados Unidos buscaba una ventaja definitiva. En los laboratorios secretos, los científicos probaban cualquier cosa que pudiera cambiar el rumbo de la guerra: radares, nuevos tipos de energía y experimentos que rozaban lo imposible. La orden era clara: si podía servir para ganar, debía intentarse. En ese contexto aparece un proyecto del que se habló muy poco: el llamado Proyecto Rainbow. Supuestamente, su objetivo era volver invisible un barco entero a los radares enemigos, utilizando campos electromagnéticos de alta intensidad. Algunos investigadores incluso mencionan nombres vinculados a teorías avanzadas de Albert Einstein y Nikola Tesla, dos figuras que, según ciertos documentos, habrían inspirado ideas sobre campos unificados y manipulación del espacio. No es tan descabellado pensar que, en plena guerra, el gobierno financiara pruebas experimentales. Se sabe que existieron proyectos secretos como el Manhattan Project o el MK Ultra décadas después. Así que, ¿por qué no un experimento naval que buscara alterar la percepción o el camuflaje electromagnético de un barco? En la guerra, los límites entre lo posible y lo ético se difuminan, y en 1943, en el puerto de Filadelfia, parece que alguien estuvo dispuesto a cruzar esa línea. El protagonista de esta historia tiene nombre y registro: el USS Eldridge DE-173, un destructor escolta de la Armada de los Estados Unidos, votado en 1943 y asignado a tareas de escolta en el Atlántico. A primera vista no era un barco especial, medía poco más de 90 metros de largo y contaba con una tripulación de 200 hombres. Pero según los testimonios que surgirían años después, el Eldridge no solo transportaba armamento, también formaba parte de un experimento militar encubierto. La versión oficial
dice que el Eldridge participó en pruebas de desmagnetización, un proceso real que se usaba para proteger los barcos de las minas magnéticas alemanas. En apariencia, un procedimiento rutinario y sin riesgos. Pero la versión alternativa, la que alimenta el mito, cuenta otra historia, que el Eldridge fue equipado con enormes generadores eléctricos, bobinas y dispositivos experimentales diseñados para crear un campo electromagnético capaz de distorsionar la luz, el radar e incluso el espacio mismo alrededor del barco. Según los rumores, el propósito no era solo el camuflaje, era hacerlo invisible por completo, tanto a los ojos como a los instrumentos enemigos, un paso más allá de lo conocido, una frontera que la física de la época apenas podía describir. Los documentos oficiales niegan que existiera un proyecto así, pero algunos exmiembros de la tripulación, años después, insinuaron haber participado en pruebas inusuales, donde se les ordenó no mirar directamente al generador ni tocar ciertas zonas del casco durante los ensayos. Sea mito o realidad, algo estaba ocurriendo a bordo del Eldridge, y lo que vendría después, según los relatos, desafiaría toda explicación racional. Filadelfia, 28 de octubre de 1943. El día transcurre con normalidad en el astillero naval. Los trabajadores ignoran que, dentro del USS Eldridge, un grupo reducido de ingenieros y oficiales se prepara para algo fuera de toda norma. A bordo se dice que los generadores rugen con una intensidad antinatural. Las bobinas comienzan a girar, creando un zumbido grave que hace vibrar la estructura metálica del barco. Los marineros se miran entre sí nerviosos. Nadie parece comprender exactamente qué están a punto de probar. Entonces ocurre una especie de niebla verdosa, descrita así por varios testigos desde el puerto. Comienza a envolver el Eldridge. Primero cubre la proa, luego el resto del casco, hasta que todo el barco parece disolverse ante los ojos de quienes lo observan desde la distancia. Por unos segundos, o tal vez minutos, nadie lo sabe con certeza. El barco desaparece. No hay radar que lo detecte, ni ojos que puedan verlo. Solo queda un silencio profundo, y el eco de los generadores que, de repente, cesan por completo. Cuando el Eldridge vuelve a aparecer, algo no está bien. Las luces parpadean, la estructura vibra, y un olor metálico impregna el aire. Los testigos en tierra afirman que el barco no estaba exactamente en el mismo lugar, como si hubiera reaparecido unos metros desplazado. Minutos después, se ordena evacuar y sellar el área. Los informes oficiales desaparecen y los rumores comienzan a propagarse. Algunos dicen que el Eldridge viajó en el tiempo, otros que se teletransportó a Norfolk, a más de 500 kilómetros de distancia, y volvió. Pero los más inquietantes hablan de lo que encontraron dentro. Cuando el USS Eldridge volvió a hacerse visible, la escena, según los relatos, fue de confusión total. Los hombres que estaban en cubierta gritaban, desorientados. Algunos se encontraban aturdidos, otros mareados, y unos pocos parecían no comprender dónde estaban. Aquí comienzan los testimonios más inquietantes. Personas que aseguraron haber visto a miembros de la tripulación en estados extraños, como si su cuerpo y la estructura del barco se hubiesen mezclado de algún modo. No se hablaba de heridas, sino de algo más incomprensible, fusiones parciales con el metal del casco, como si la materia misma se hubiera desordenado durante el proceso. Otros marineros, según los rumores, comenzaron a sufrir trastornos mentales severos.
pérdida de memoria, desorientación y un miedo constante a la luz eléctrica. Algunos afirmaban que podían desaparecer temporalmente, como si la energía del experimento aún vibrara dentro de ellos. Nada de esto, claro, está documentado oficialmente. La Marina de los Estados Unidos lo negó por completo, afirmando que nunca se realizó tal experimento y que el Eldridge continuó su servicio normal hasta el final de la guerra. Sin embargo, varios testigos civiles insistieron durante años en que vieron desaparecer el barco con sus propios ojos. Entre ellos, un hombre llamado Carlos Allende, quien años más tarde enviaría una serie de cartas a un investigador científico narrando estos sucesos. Y sería precisamente él quien convertiría al experimento Filadelfia en una de las leyendas más perturbadoras del siglo XX. Durante años, el supuesto experimento Filadelfia no fue más que un rumor entre marineros, hasta que, en la década de los 50, un hombre decidió contarlo al mundo. Su nombre era Carlos Miguel Allende, aunque en algunos documentos firmaba como Carl M. Allen. Allende aseguraba haber presenciado personalmente la desaparición del USS Eldridge desde otro barco cercano, el SS Andrew Furuset, y según su relato, lo que vio aquel día cambió su visión del mundo para siempre. En 1955, Allende envió varias cartas manuscritas al doctor Morris K. Jessup, un astrónomo e investigador que acababa de publicar un libro sobre ovnis y teorías de campo unificado. En esas cartas, Allende le advertía que el gobierno estadounidense ya había conseguido manipular el espacio y el tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. Las misivas estaban llenas de detalles, coordenadas, fechas, descripciones de los generadores y frases que parecían mezclar ciencia con experiencias imposibles. Según Allende, el experimento no solo hizo invisible al barco, sino que lo desplazó fuera de nuestra dimensión durante varios minutos. Jessup quedó intrigado, pero también confundido. Intentó contactar con Allende, sin éxito. Años después, un ejemplar de su libro apareció en manos de la Marina, repleto de anotaciones marginales, escritas con diferentes tintas, como si varias personas o voces hubieran añadido información sobre los secretos del experimento. Ese ejemplar se conocería más tarde como el libro de Jessup anotado y se convertiría en una pieza clave para los investigadores del misterio. A partir de entonces, el experimento Filadelfia dejó de ser un simple rumor y se transformó en una leyenda moderna, alimentada por documentos, silencios oficiales y la fascinación por lo que el ser humano podría lograr si cruzara los límites del espacio y del tiempo. Tras la publicación de las cartas de Carlos Allende y la aparición del libro de Jessup anotado, comenzaron a surgir investigadores y curiosos de todo tipo, intentando separar lo posible de lo imposible. Algunas investigaciones se centraron en documentos oficiales de la Marina. Confirmaron que sí se realizaron pruebas de desmagnetización en el USS Eldridge. Nada indicaba, según esos informes, que se usaran campos electromagnéticos para hacer invisible un barco o manipular el espacio-tiempo. Pero el mito no se detuvo ahí. Nacieron teorías que intentan dar sentido a los relatos de Allende y otros testigos. Tenemos la versión técnica. La tripulación habría malinterpretado pruebas de camuflaje y desmagnetización. Las luces, el humo y el zumbido de los generadores
habrían creado ilusiones ópticas y auditivas, que se transformaron en historias extraordinarias. Tenemos también la versión científica avanzada. Algunos creen que se probó una forma temprana de manipulación de campos electromagnéticos, inspirada en experimentos de Tesla y teorías de Einstein sobre campos unificados. Esto, dicen, podría haber afectado la materia de manera parcial y temporal. También tenemos la versión psicológica o social. Se sugiere que los rumores crecieron con los años, mezclando sugestión colectiva y miedo militar, convirtiendo una prueba rutinaria en un mito extraordinario. Y como última versión, tenemos la versión paranormal o conspirativa. El Eldritch se habría desplazado en el tiempo o en otra dimensión y los marineros habrían quedado parcialmente desfasados con la realidad, aunque esta versión carece de evidencia verificable. Lo interesante es cómo todas estas teorías, aunque diferentes, coinciden en una idea central. Algo fuera de lo común ocurrió, aunque nunca se pueda afirmar con certeza qué fue. Y es precisamente esa incertidumbre la que mantiene vivo el mito del experimento Filadelfia hasta nuestros días. Porque en la mezcla de documentos, testimonios y silencio oficial surge la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Fue un experimento militar secreto o solo un rumor que creció hasta convertirse en leyenda? Aunque el experimento Filadelfia sigue siendo un misterio sin pruebas concluyentes, su historia ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Libros, documentales y películas han recogido la idea de un barco que desaparece y marineros que no regresan del todo. Series de televisión y cómics han tomado prestada la narrativa de manipulación del tiempo y del espacio, inspirándose directamente en los relatos de Allende y el libro de Jesús anotado. Incluso dentro de comunidades de investigación paranormal y teorías de conspiración, el experimento Filadelfia se convirtió en un símbolo de los límites de la ciencia militar y la obsesión por el control. Muchos lo relacionan con experimentos posteriores, como el llamado Proyecto Montauk, donde la manipulación de la mente, el espacio y el tiempo también es protagonista de los rumores. Pero más allá de las leyendas, hay algo que permanece. El experimento Filadelfia nos recuerda que la curiosidad humana y la búsqueda de poder absoluto pueden dar lugar a historias que mezclan verdad, exageración y fantasía. Y que incluso hoy, cuando miramos al pasado, la línea entre lo que ocurrió y lo que creemos que ocurrió sigue siendo difusa. Es esta mezcla de misterio, silencio oficial y testimonios extraordinarios lo que ha mantenido vivo el mito, inspirando debates, películas y teorías que todavía fascinan a generaciones enteras. Después de recorrer los hechos, los testimonios y las teorías, llegamos a la pregunta que permanece. ¿Fue el experimento Filadelfia un experimento militar que cruzó los límites del espacio y el tiempo, o simplemente un mito nacido del miedo, los rumores y los secretos de la guerra? Lo que sí que podemos afirmar es que esta historia nos recuerda algo fundamental, que la curiosidad humana, combinada con poder y tecnología, puede generar fenómenos que parecen imposibles, que a veces la realidad y la leyenda se entrelazan, dejando preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Y tú, al escuchar esto, ¿crees que el USS Eldridge realmente desapareció o piensas que fue solo un experimento mal interpretado? Piensa en eso, porque en los misterios de la historia siempre hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Si te ha intrigado este viaje,
No olvides dejar tu teoría en los comentarios y recuerda que en el despertar oculto seguimos explorando lo desconocido hasta que la verdad deje de estar oculta.